Bienvenidos, manitas. En el vídeo de hoy toca cartonaje y vamos a hacer un joyero igual a este. Tiene 4 compartimentos, esto se abre así y ahora os lo tumbo para que lo veáis bien. Fijaros el interior y como estáis viendo, bueno, pues es un trabajo que no es complicado, no es difícil, porque si seguís el paso a paso, yo ya os doy las medidas, simplemente es ir montando, no es difícil, pero sí laborioso. Así que he decidido que este trabajo lo voy a dividir en 2 vídeos. En este primero vamos a crear toda la estructura y la decoración exterior y en el próximo vídeo, que ya será para el viernes, haremos el interior. Así que si os interesa ver cómo hacer este joyero, no perdamos más tiempo y empezamos. Ya tengo las piezas cortadas, ahora os las voy a ir diciendo. Estas primeras son para la estructura principal. A medida que vayamos añadiéndole cartón, os iré dando las medidas, así no os las doy de golpe y no os mareáis. Pues vamos a empezar por estas primero. Y vamos a cortar 4 piezas iguales de 15 por 23,5 centímetros. Otras 4 piezas de 24 por 5 centímetros. 4 piezas de 15 por 5 centímetros. 2 piezas de 24 por 10 centímetros. Y 2 piezas de 15 por 10 centímetros. Empezamos a montarlo. De las 4 piezas que medían 15 por 23,5, vamos a coger 2 de ellas y las vamos a unir. Podéis utilizar cola blanca de carpintero o cola de cartonaje. Vamos a asegurarnos que coincidan todos los bordes y la vamos a dejar secar. Lo siguiente, las 2 piezas que medían 24 por 10 centímetros y las 2 piezas que medían 15 por 10 centímetros. Vamos a sacar el centro. Y no os lo había dicho, pero yo estoy utilizando cartón de 2 milímetros de grosor, cartón gris o contracolado. Me preguntaréis si podéis utilizar cualquier otro tipo de cartón. Sí que podréis, pero las medidas no servirán, porque el cartón de caja de embalar que mide 2 milímetros no es lo suficientemente resistente como para hacer este joyero. Entonces, con las medidas que yo os doy, debe de ser cartón gris o contracolado. Y vamos a hacer lo siguiente, vamos a sacar el centro en cada una de las piezas. En esta marca que hemos hecho, vamos a marcarle a cada lado 2 milímetros en las 4 piezas. ¿Y esto por qué lo hacemos? Porque así nos será más fácil a la hora de montar el cuerpo de nuestro joyero. Unimos las marcas que hemos hecho y es justo el ancho de las 2 piezas que hemos pegado anteriormente. Vamos a empezar a montar el cuerpo del joyero, la parte central, y retomamos la pieza esta que pegamos 2 iguales entre sí. Vamos a pegar primero una pieza de 15 por 10 centímetros aquí en la parte alta. Colocamos la cola aquí en el borde y lo vamos a pegar justo en esta marca. Vamos a hacer coincidir también los cantos, estos de aquí, de las 2 piezas, tienen que ser exactos. Siguiente pieza, una de las que mide 24 por 10 centímetros. Y aplicamos la cola en estos cantos de aquí, en esta T que hemos formado. Apoyamos esta en la mesa y esta con cuidado porque esta pieza todavía no está seca del todo. Le damos la vuelta y vamos a alinear este borde de aquí con el filo de esta pieza. Y esta pieza central vamos a guiarnos de estas marcas que tenemos. Siguiente pieza, la que mide 10 por 15 centímetros. Y le vamos a colocar el pegamento aquí en el canto y en la parte esta donde le hicimos la marca. Y la vamos a apoyar en esta pieza de aquí abajo, marcando la línea de esta pieza de aquí.
y ya solo nos queda poner la última, la de 24 por 10 centímetros. Vamos a aplicarle la cola en todos estos cantos y colocarla encima. Si os es más fácil, apoyáis esta y con cuidado, que la cola todavía está húmeda, pegamos sobre la línea y en los bordes. Y ahora la vamos a dejar secar, y ahora sí que ya es cuando podemos colocarle cinta de carrocero, cinta de pintor, mientras se seca. Y para reforzar un poquito más, por las uniones de las piezas vamos a aplicar un cordoncito de la misma cola y ya dejaremos secar. Esta pieza que acabamos de formar, para que vayáis entendiendo lo que vais haciendo, esta pieza es esta de aquí, es la central. De ella después se sujetarán estas dos puertas de aquí, que son las que vamos a montar ahora. Nos quedan estas piezas, bueno, pues de las dos que medían 15 por 23,5, cogemos una y la otra será para el otro cajoncito. Le ponemos cinta de carrocero y le damos la vuelta. 4 piezas de las pequeñas, 2 para este cajoncito y estas 2 para el otro. Y de estas 4 piezas, que son iguales, 2 para este cajón y estas 2 que quedan para el otro cajón. Este y este de aquí se montan igual. Vamos a empezar por uno de los laterales pequeños. En el filo de la pieza, de la parte más larga, ponemos un cordoncito de cola y vamos a pegar a la base en el lateral, no apoyado encima, y haremos coincidir las esquinas. Siguiente pieza, una larga, y la colocamos en su sitio, haciendo coincidir esta esquina de aquí arriba, donde ya tenemos el lateral corto. Siguiente pieza, lateral corto, esta vez en uno de los cantos cortos y en el borde de uno de los lados largos. Y ya por último, la última pieza larga que nos queda, aplicamos la cola en los cantos de la pieza que ya tenemos formada y la pegamos encima. Reforzamos por dentro como hicimos con la anterior pieza y el siguiente cajoncito se hace igual que este que acabamos de hacer. Siguiente paso, mientras se nos va secando la estructura, vamos a coger cartulina. La que yo estoy utilizando, como veis, es un pliego grande, es la escolar de toda la vida, la normal, que creo que será de unos 180 gramos o así. Y vamos a cortar tiras de 3 centímetros de ancho. El largo, lo que queráis. Yo, para trabajar más cómodo, me los corto de 30 centímetros porque con esa medida tengo suficiente. Porque lo que tenemos que hacer es forrar todos los bordes, esquinas y ángulos, tanto por dentro como por fuera, de las 3 piezas que ya tenemos montadas. Y las vamos a doblar a la mitad y así nos será mucho más fácil pegarlas después en nuestro cartón. Una vez ya tenemos las piezas cortadas, vamos a ir tomando la medida, cortándola y pegando. Y cortamos en diagonal los bordes para que no se nos amontone demasiada cartulina en las esquinas.
Seguimos con el exterior y de la misma manera vamos tomando medida y cortamos las esquinas en ángulo. Ya tenemos esquinas y ángulos, y para forrar el borde lo vamos a hacer de distinta manera. Tampoco difiere demasiado, pero es un poquito diferente. Colocamos nuestra cartulina desde este borde hasta este borde y marcamos por la parte de fuera. Y cortamos. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser cortar el ángulo que estábamos cortando, pero os voy a acercar la cámara para que lo veáis. Aquí está el corte y el ángulo lo voy a hacer más pronunciado para que sea de 45 grados, pero no lo voy a hacer desde la esquinita. Voy a dejar un par de milímetros y ahora veréis para qué. ¿Veis? Fijaros, si yo coloco esta pieza larga en todo el lateral de esquina a esquina, os fijáis que el corte ese recto que he hecho coincide con el lateral este de aquí y nos cubre perfectamente la esquina. Y en esta ocasión ponemos cola solamente en uno de los lados, el que va a ir pegado por fuera. Lo dejo que vaya secando y mientras tanto voy forrando este lado de aquí. Ya tengo este, pues ahora paso a terminar este, y eso lo hago para darle tiempo a este lado de aquí, a la cola, a que se vaya secando un pelín. Todavía no está seco, pero por lo menos ya no se nos va a despegar a la hora de coger la plegadera. Para hacer estos cantos que quedan completamente rectos, vamos a coger la plegadera y vamos a ir marcando el canto y vamos a ir inclinando poco a poco la plegadera, la herramienta, hacia adentro para también marcar el canto interior. Ahora ya pegamos esta parte. Aplicamos la cola y con los dedos vamos a ir presionando la cartulina poco a poco y vamos a ir dándole forma, doblándola hacia adentro. Una vez ya la tenemos doblada, cogemos la plegadera y vamos a ir del centro hacia los lados. Y lo que tenemos que hacer, muy importante, con la plegadera, la cartulina que tenemos aquí, presionarla hacia la esquina para darle forma. Ya solo nos queda pasar la plegadera por encima del canto. Y ya lo tenemos forrado. Y ahora estos dos de la misma manera. Al forrarlo de esta manera, fijaros que la esquina queda completamente cubierta. Siguientes piezas de cartón que vamos a cortar. Dos que van a ser iguales, una que será para la base y la otra para aquí, para la tapa. Otra pieza que será colocada encima de la estructura central para darle un poquito de altura y que los cajones abran y cierren bien, y estas dos para la decoración, y son las siguientes medidas. Para la base y la tapa, dos piezas iguales de 20,5 por 15,5 centímetros. Una pieza que es con la que le daremos altura de 10 por 15,5 centímetros. Y para la decoración de la tapa, una pieza de 19,5 por 14,5 centímetros y otra pieza cuadrada de 12,5 por 12,5 centímetros. Empezamos forrando las dos piezas que miden igual, 20,5 por 15,5 centímetros.
Las vamos a forrar por uno de los lados, dejando un sobrante de 1,5 o 2 centímetros que doblaremos hacia el interior. Y como estáis viendo, estoy utilizando la misma cartulina. Cortamos las esquinas en ángulo, dejando un par de milímetros en cada esquinita. Y pegamos estas 4 solapas hacia adentro. Comenzamos por los dos lados largos. Una vez ya lo tenemos así, antes de pegar estos dos lados, recordáis que aquí dejamos 2 milímetros de margen, bueno, pues o bien con la uña haciendo así, metiendo hacia adentro, o bien con una plegadera, vamos por este lateral y metemos hacia adentro ese margen de 2 milímetros que dejamos y pegamos. Y lo mismo haremos en el otro lado. Así las esquinitas quedan completamente cubiertas. De las dos piezas, una de ellas, que va a ser la parte de arriba, ya la dejamos así. Y esta otra, que va a ser nuestra base, recortamos un rectángulo de la misma cartulina, se lo pegamos aquí y así tendremos los dos lados forrados. La pieza de 10 por 15,5 centímetros simplemente la vamos a cantear como hemos hecho con todo el trabajo. Y estas dos piezas, que son la de 19,5 por 14,5 y la pieza de 12,5 por 12,5, las vamos a dejar para cuando decoremos el exterior del joyero. Pues ya ha llegado el turno de decorar el exterior de nuestro joyero. Y yo lo que he hecho es de las tres piezas, veis que aquí las tengo numeradas, es porque, aunque tienen que encajar, pero siempre a la hora de cortar el cartón nos podemos desviar algún milímetro, o a la hora de cantear, la cartulina engorda por un sitio un poquito más que por otro. Bueno, pues vamos a buscar la posición en la que ni por delante ni por detrás quede demasiada holgura. Una vez ya la hemos encontrado, esta es la mía, yo me las numero 1, 2 y 3 y así sé que esa es la posición correcta. Aparte de por ese motivo, porque la parte delantera la voy a decorar con un único papel. Os enseño este de aquí para que lo veáis. ¿Veis? Era un papel que tenía un mandala y como quiero que tenga una continuidad, quiero saber la posición que va a tener cada sección de nuestro joyero. Para forrar el exterior vamos a necesitar 3 papeles completos. Yo tengo estos de aquí, son a doble cara, son papeles de scrap y me imagino que nos pasará muchas que nos da rabia porque nos gusta un lado y también nos gusta el otro. Para el cartonaje sería mucho mejor utilizar papel decorado de una sola cara, que por este lado de aquí no estuviese impreso. Pero yo estoy utilizando colecciones de papeles que ya tengo empezadas y me quedan restitos. Así que el exterior voy a hacerlo con estos 3 papeles completos y para el interior y algún lateral ya me iré a los restitos de papeles que se me van quedando. Para forrar de esta manera, ya me lo habéis visto hacer en muchos trabajos, debemos medir cada lateral, mide 5 centímetros y le vamos a quitar medio centímetro a cada medida para que se nos quede un margen de un par de milímetros todo alrededor y se nos vea la cartulina amarilla. Este mide 5 centímetros, el central 10 y este otro 5 centímetros. Pues cortaremos papeles de 4,5 por el alto, que el alto son 24 centímetros, pues los cortaremos a 23,5 centímetros. Pues los papeles que tenemos que cortar son de 4,5 por 23,5, uno para cada lado, y para el centro 9,5 por 23,5. Eso también lo haremos en cada lateral. A las medidas que tengamos le vamos a restar medio centímetro para que se vean los bordes de nuestra cartulina. Y de momento vamos a forrar el frontal, estos dos laterales y la trasera. Empezamos cortando el alto de 23,5. Y como yo quiero, como ya os he explicado, que mi frontal tenga continuidad,
voy a empezar cortando por un lateral y para ello, como esto va a ir así en el frontal, voy a empezar a cortar esta pieza, le doy la vuelta al papel y corto los 4,5 que necesito para el primer lateral. Siguiente 9,5 y siguiente 4,5 para el último lateral. De esta manera el papel tiene una continuidad. Antes de pegar los papeles voy a entintar los bordes con tinta para sellos. También lo podéis hacer con pintura acrílica y también aplicándolo como voy a hacer yo con una esponjita. Ya no lo hago por envejecer el papel, sino para que no se vea el filo blanco del papel al cortarlo. Aunque los papeles que yo he escogido son muy vintage y el entintado le va genial. Y ahora ya vamos a pegarlos sobre nuestro frontal. Colocamos las dos piezas juntas y así este papel lo pegaremos a la misma altura que hemos pegado este otro. Y así vamos a ir forrando el resto de laterales, midiendo, cortando y pegando. Pues ya tenemos bastante avanzado y nos queda muy poquito. Y así es como va quedando el frontal, cada lateral, la trasera. En la parte de arriba solo he forrado con papel estos dos laterales. Este de aquí no, porque no se va a ver. Y en la parte de abajo también he forrado los dos laterales, pero con la misma cartulina. Y ahora pasamos a forrar estas piezas. Lo primero, vamos a coger esta pieza que es la que medía 10 por 15,5 y es la que vamos a pegar justo aquí encima, que es la que le dará altura para cuando coloquemos la tapa los cajones abran y cierren sin rozarse, que esté bien en línea en los 4 lados. Y le colocamos peso encima y dejamos secar. Primera pieza. Esta que forramos por ambos lados y que va a ser la base. Vamos a cortar dos trocitos de papel de 15 centímetros de largo y el ancho en mi caso son 7 centímetros y pegamos una a cada lado. Esta pieza de 19,5 por 14,5 y vamos a forrarla por uno de los lados dejando una pestañita para doblar hacia adentro. Y por último nos queda esta pieza decorativa de 12,5 por 12,5. Y casi se me pasa esta pieza que es la que va a ir arriba, que es exactamente igual que la pieza de la base. Pues vamos a hacer lo mismo que hicimos en esta. Este lado de aquí no está decorado, es el que va a ir hacia arriba y no se va a ver. Pues por la parte interior vamos a pegarle dos trocitos de papel decorado de la misma medida que estos otros. Montamos la parte de arriba. Esta es la base, le damos la vuelta y vamos a pegar esta pieza aquí, dejando medio centímetro todo alrededor y esta pieza aquí bien centradita. Y le vamos a poner peso encima para que no se nos deforme. Ya está aquí el vídeo de hoy. Estructura hecha y decorado por fuera.
estas piezas no se las pego hoy porque como todavía nos falta decorar la parte de dentro, será más cómodo hacerlo sin ellas pegadas. Espero que os esté gustando y si es así, como siempre, regalarme dedito arriba, compartir este vídeo y suscribiros si aún no lo habéis hecho. Muchas gracias por acompañarme un día más y nos vemos el próximo viernes decorando el interior. Besitos.